Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el área de comunicación y nuestra sesión se titula Reconoce la información explícita del texto leído. Nuestro propósito será identificar la información explícita e implícita del texto. Para ello, leeremos un texto titulado ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Luego responderemos algunas preguntas con la finalidad de identificar la información explícita del texto. Finalmente, observaremos algunas frases e identificaremos la información implícita que se encuentra en ellas. Queridos estudiantes, deben tener en cuenta que en los textos que leen se puede encontrar información que aparece de forma literal, es decir, información explícita, y otra información que debemos deducir u obtener como conclusión, y es la información implícita. Entonces, podemos decir que todo texto nos brinda dos tipos de información, una información explícita y otra información implícita. ¿Y qué es la información explícita? La información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto. Esta información es literal, la podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Y para reconocer esta información explícita podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. A continuación les presentaré un ejemplo para que ustedes puedan encontrar la información explícita. Muy bien, daré lectura a nuestro pequeño texto. La niña llora porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Muy bien, ahí podemos ver la imagen de una niña llorando. Bien, a partir de este texto vamos a obtener información explícita, es decir, información que se encuentra de forma directa en el texto. Para ello responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué hacía la niña? Queridos estudiantes, ¿será que la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el texto? ¡Claro! La niña llora. Incluso podemos subrayar esta información, por lo tanto es explícita porque está en el texto. Entonces, nuestra respuesta es que la niña lloraba. Siguiente pregunta. ¿Por qué lloraba la niña? Eso es, también podemos encontrar esa respuesta en nuestro texto, porque se le rompió su muñeca. Fíjense que este tipo de información explícita la encontramos en el texto y también la podemos subrayar. Finalmente, ¿quién le regaló una muñeca nueva? ¿Será que esa información también la puede encontrar en el texto leído? ¡Por supuesto! Su mamá le regaló una muñeca nueva. Niños y niñas, las respuestas a estas preguntas las encontramos de forma explícita en nuestro texto, tanto así que las pudimos subrayar. Entonces, no olviden que la información explícita es aquella que la encontramos en el texto mismo. Bien, ¿y qué será la información implícita? La información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que el autor o la autora no comunica de forma directa, pero te ofrece pistas para encontrarla. Esta información está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente y se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Muy bien, entonces nos dice que la información implícita está en el texto, pero que no la podemos encontrar con facilidad subrayando como en el ejemplo anterior. Muy bien. También observaremos un ejemplo y vemos el mismo texto anterior de la niña llorando por su muñeca. Para ello responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? Queridos estudiantes, ¿será que la respuesta a esta pregunta la puedo encontrar en el texto? ¿En alguna parte me dice cómo se sentía la niña? ¿Cuál sería su estado de ánimo? No me lo dice. Es por eso que no puedo subrayar. Sin embargo, me da una pista. Me dice que la niña llora. Entonces, ¿qué sentimiento estará experimentando? Eso es, tristeza. La niña está triste. ¿Y cómo lo supimos?
a través de la pista que me dice que está llorando. ¿Se dieron cuenta que no pudimos subrayar nada porque no estaba la respuesta en el mismo texto? Entonces es una información implícita. Siguiente. ¿Por qué no quiere otra muñeca? ¿Por qué será que no quiere otra muñeca? Ya que su mamá le trajo una nueva. ¿Podremos encontrar la respuesta en el texto y subrayarlo? ¡Claro que no! ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? ¡Muy bien! Porque su muñeca era muy especial, pues se la regaló su abuelita. ¿Y cómo supimos esto? Claro, porque nos da una pista en la que nos dice que este regalo se lo dio su abuela. Muy bien, entonces no olvidemos que una información implícita está en el texto, pero no podemos encontrarla con facilidad. Sin embargo, nos proporcionan pistas para encontrar la respuesta o para encontrar esa información. Muy bien, ahora vamos a leer el siguiente texto y en este identificaremos información explícita, es decir, que está aquí en el texto, y también información implícita. Pero antes, no se olviden que mientras leen deben subrayar las ideas importantes y también identificar las palabras desconocidas. Comencemos entonces. Texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. ¿Quién es el autor de este pequeño texto? Es Carlos Contreras. Entonces fíjense que este autor nos está explicando cómo es que se dio la delimitación de fronteras de nuestro país. Observen la imagen que se les muestra y se darán cuenta cómo es que nuestro territorio peruano era antes, era extenso, y cómo es ahora, ya reducido. ¿Por qué? Porque tuvimos justamente este tipo de problemas de territorio. Es por eso que se delimitaron las fronteras, resolviendo ciertos conflictos en diversos tratados y acuerdos. Ahora sí, vamos a responder preguntas que nos permitirán encontrar información explícita en el texto. Para ello, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué se expone en el texto? Ya que vamos a encontrar información explícita, utilizaremos nuestro texto. ¿Qué se expondrá en el texto, niños y niñas? ¿Dónde estará esa información? ¿En qué parte de mi texto? Muy bien, está en el título. ¿Qué se expone en el texto? Se expone pues el establecimiento de fronteras del Perú independiente. Siguiente pregunta, ¿quién definió los límites con Brasil y Bolivia? Niños y niñas, ¿en qué parte del texto encontramos esa información? Eso es, está en el segundo párrafo. Augusto Leguía definió los límites con Brasil y Bolivia en sus periodos de gobierno. Siguiente pregunta, ¿cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Estará esa información en nuestro texto? Claro, está en el segundo párrafo también. Gobernó de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Fíjense, queridos estudiantes, que las respuestas a estas preguntas las hemos encontrado fácilmente en nuestro texto. Están de forma explícita porque las podemos encontrar en el mismo texto. Continuemos. ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile?
¿En qué parte del texto estará la respuesta a esa pregunta? Muy bien, en el último párrafo. Se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y así podemos identificar la información explícita que nos proporciona el texto. Ustedes respondan la última pregunta y no se olviden de subrayar. Muy bien, ¿se han dado cuenta, queridos estudiantes, que las respuestas a las preguntas estaban todas en el texto? Claro, por esa razón son explícitas. Ahora vamos a encontrar información implícita. Para ello leeremos el siguiente diálogo entre estos dos niños. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Muy bien, a partir de este diálogo vamos a marcar algunas ideas implícitas en la expresión que dijo María. Recuerden que las ideas implícitas son aquellas que están en el texto pero que no las puedo identificar fácilmente. Más bien debo identificar las pistas. A ver, ¿por qué creen que María habrá dicho que está muy cansada? ¿Por qué será? ¿Será porque estudió toda la noche? Puede ser, entonces podrían marcar eso. ¿Será porque tuvo una reunión familiar el día anterior? ¿Ustedes creen que sea eso? Miren la pista. Aquí marquen las ideas implícitas que ustedes consideren. Muy bien, ahora nos toca reflexionar y responder. Para esto también necesitaremos nuestro texto, ya que escribiremos información implícita de estas dos frases. Podemos decir que el tema se cerró. ¿Qué significará esa frase? Y también la siguiente frase, una época de mucha actividad. ¿Qué significará? ¿Qué información nos proporcionará? Para ello, primero identificaremos dónde están esas frases, en qué parte de nuestro texto. La primera frase se encuentra en el primer párrafo. Por lo tanto, tenemos que leer ese párrafo. Y nos dice que los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasil. Cuando me dice esta frase, se está refiriendo a la determinación de límites que terminó en el año de 1988. ¿Y cuál será la información implícita que me proporciona la siguiente frase? ¿En qué parte del texto estará esa frase? ¿Una época de mucha actividad? Está en el segundo párrafo. Ustedes deberán leer ese párrafo y también deberán extraer la información implícita que nos proporciona. Muy bien. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? Niños y niñas, cuando el Perú logró su independencia, también se realizaron demarcaciones territoriales. Es por eso que se establecieron límites en las fronteras con los demás países. Pero, ¿cuáles habrán sido las causas de ese conflicto? En el texto no nos lo dice, sin embargo nosotros tenemos que sacar esa información. Muy bien, yo por ejemplo deduzco que una de las causas fueron las causas geográficas, ya que los países pues querían tener mayor territorio y saber desde dónde hasta dónde les pertenece, ¿verdad? ¿Qué información implícita puedes deducir tú? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Nos habrá proporcionado información de esto en el texto? No de forma directa, pero sí podemos sacar información implícita. Deducir, por ejemplo, la siguiente. Puede traer consecuencias económicas generando pobreza en las personas, tal como ocurrió en la guerra por la independencia de nuestro país o en el proceso de independencia de nuestro país. Finalmente, ¿qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? ¿Qué habrá significado? Para responder a esta pregunta, quiero que observes la imagen presentada anteriormente de cómo era el Perú antes de tener estos conflictos limítrofes, antes de establecer sus fronteras.
El territorio peruano era extenso, tal como podemos ver en la imagen, y actualmente el territorio de nuestro país ha quedado reducido. Entonces, ¿qué habrá significado tener este conflicto de territorios? Respondan de forma individual. Muy bien. Finalmente, vamos a leer algunas afirmaciones y vamos a escribir la información implícita que nos proporciona. De esta manera sabremos si comprendiste o no a qué se refiere la información implícita. Muy bien, la primera frase. Muy bien, leamos la primera afirmación. El Perú es un país de todas las sangres. ¿Qué significará esta frase? ¿Por qué dirá que el Perú es un país de todas las sangres? Yo, por ejemplo, puedo decir que esta afirmación significa lo siguiente, que en el Perú conviven una diversidad de personas con diferentes culturas. ¿Y tú qué piensas? Muy bien, escribe tu respuesta. Siguiente afirmación. Los héroes derramaron hasta la última gota de sangre por conseguir la independencia. ¿Cuál será la información implícita? Por ejemplo, yo puedo deducir lo siguiente, que los héroes que lucharon por la independencia perdieron o sacrificaron su vida. De la misma manera, ustedes leerán las siguientes afirmaciones y escribirán la información implícita que nos proporciona. Para ello, lean atentamente y descubran las pistas en estas afirmaciones. Queridos estudiantes, no olviden que el día de hoy hemos aprendido que los textos nos proporcionan dos tipos de información, una información explícita y la implícita. Tampoco se olviden de enviar su evidencia. Nos vemos en nuestra próxima sesión.